Las venas abiertas de América Latina por Eduardo Galeano. La historia de sometimiento y opresión de América Latina comienza a tejerse a partir de 1492, cuando la bota española se clavó por primera vez en las arenas de las Bahamas. El almirante creyó que estas islas eran una avanzada de Japón. 3 años después del descubrimiento, Cristóbal Colón dirigió en persona la campaña militar contra los indígenas de la Dominicana. Un puñado de caballeros, 200 infantes y unos cuantos perros especialmente adiestrados para el ataque diezmaron a los indios. Más de 500 enviados a España fueron vendidos como esclavos en Sevilla y murieron miserablemente. América era el vasto imperio del diablo, de redención imposible o dudosa, pero la fanática misión contra la herejía de los nativos se confundía con la fiebre que desataba. En las huestas de la conquista, el brillo de los tesoros del Nuevo Mundo. En su tercer viaje, Colón seguía creyendo que andaba por el mar de China cuando entró en las costas de Venezuela. Ello no le impidió informar que desde allí se extendía una tierra infinita que subía hacia el paraíso terrenal. Nació el mito del Dorado, el monarca bañado en oro que los indígenas inventaron para alejar a los intrusos. Muchos lo persiguieron en vano por las selvas y las aguas del Amazonas y el Orinoco. América estaba allí, la conquista se extendió en oleadas, como una mareada furiosa. Las bulas del Papa habían hecho una apostólica concesión del África a la corona del Portugal, y a la corona de Castilla habían otorgado las tierras desconocidas. América había sido donada a la reina Isabel. En 1530, Marín Alfonso fundó las primeras poblaciones portuguesas en Brasil, expulsando a los franceses. La cultura de América era muy diversa y variada, pues poseía astrónomos, caníbales, ingenieros y salvajes de la Edad de Piedra, pero ninguna de las culturas nativas conocía el hierro, ni el arado, ni el vidrio, ni la pólvora, ni empleaba la rueda. Los indígenas fueron al principio derrotados por el asombro. Por todas partes venían envueltos sus cuerpos, solamente aparecen sus caras. Tenían caras blancas como si fueran cal. Tenían el cabello amarillento, aunque algunos lo tenían negro. Montezuma creyó que era el dios, quien volvía. El dios había venido por el este y por el oeste se había ido. Era blanco y barbudo. Los españoles llegaron a América Latina como unos puercos que solo ansiaban el oro. Después de la matanza de Cholula, Montezuma envió nuevos emisarios al encuentro de Hernán Cortés, quien avanzó rumbo al Valle de México. Los enviados regalaron a los españoles collares de oro y banderas de plumas de quetzal. Los españoles estaban deleitándose. Hubo guerra y finalmente Cortés, quien había perdido Tenochtitlán, la reconquistó en 1521. La ciudad, devastada, incendiada y cubierta de cadáveres, cayó. Pedro de Alvarado y sus hombres se abatieron sobre Guatemala y eran tantos los indios que mataron que se hizo un río con su sangre que viene a ser el Olintepeque. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las Zacatecas y Guanajuato en México. En Potosí la plata levantó templos y palacios, monasterios y garitos, ofreció motivo a la tragedia y a las fiestas, derramó la sangre y el vino, encendió la codicia y desató el despilfarro y la aventura. Tiempo antes de la conquista, el inca Huayna Cápac había oído hablar a sus vasallos del Sumaj Orco, el cerro hermoso, y por fin lo pudo ver cuando se hizo llevar enfermo a las termas de Tarapaya. En 1545, el indio Hualpa corría tras las huellas de una llama fugitiva y se vio obligado a pasar la noche en el cerro. Para no morirse de frío, hizo fuego. La fogata alumbró una hebra blanca y brillante. Era plata pura. Se desencadenó la avalancha española. Fluyó la riqueza,
el emperador Carlos V dio prontas señales de gratitud, otorgando a Potosí el título de Villa Imperial. La corona estaba hipotecada. Cedía por adelantado casi todos los cargamentos de plata a los banqueros alemanes, genoveses, flamencos y españoles. Todo el derramamiento de expropiación desde los minerales sirvió a la corona española pagar sus deudas con otros países. Pero no todo el excedente se evadía hacia Europa. La economía colonial también funcionaba el despilfarro de los mercaderes, los dueños de las minas y los grandes propietarios de tierra, quienes se repartían del usufructo de la mano de obra indígena y negra bajo la mirada celosa y omnipotente de la corona y su principal asociada, la Iglesia. Aquella sociedad potosina, enferma de ostentación y despilfarro, solo dejó a Bolivia la vaga memoria de sus esplendores, las ruinas de sus iglesias y palacios y 8 millones de cadáveres de indios. En 1581, Felipe II había afirmado ante la ausencia de Guadalajara que ya 1/3 de los indígenas de América habían sido aniquilados y que los que aún vivían se veían obligados a pagar los tributos por los muertos. El monarca dijo además que los indios eran comprados y vendidos. Aquella violenta marea de codicia, horror y bravura no se abatió sobre estas comarcas sino el precio del genocidio nativo. En 3 centurias, el Cerro Rico de Potosí quemó, según 8 millones de vidas. Los indios eran arrancados de las comunidades agrícolas y arriados, junto con sus mujeres y hijos, rumbos al centro. La mita era una máquina de triturar indios. El empleo del mercurio para la extracción de la plata por amalgama envenenada tanto o más que los gases tóxicos en el vientre de la tierra. No faltaban las justificaciones ideológicas. La sangría del nuevo mundo se convertía en un acto de caridad o una razón de fe. En el siglo XVII, el padre Gregorio García sostenía que los indios eran la ascendencia judía, porque al igual que los judíos eran perezosos, no creen en los milagros de Jesucristo y no están agradecidos a los españoles por todo el bien que han hecho. La nostalgia peleadora de Tupac Amaru. Cuando los españoles irrumpieron en América, estaban en su apogeo el imperio teocrático de los incas, que extendían su poder sobre lo que hoy llamamos Perú, Bolivia, Ecuador, abarcaban de Colombia y de Chile y llegaban al norte de Argentina y la selva brasileña. Estas sociedades han dejado numerosos testimonios de su grandeza, a pesar de todo el largo tiempo de las devastaciones, monumentos religiosos que nada envidia a las pirámides egipcias. Los indígenas eran el combustible del sistema productivo colonial. La esperanza del renacimiento de la dignidad perdida alambría numerosas sublevaciones indígenas. En 1781, Tupac Amaru puso sitio al Cusco. Este cacique mestizo, directo descendiente de los emperadores incas, encabezó el movimiento mesiático y revolucionario de mayor envergadura. Tupac fue sometido a suplicio, junto con su esposa, sus hijos y sus principales partidarios, en la plaza del Huacallpata, en el Cusco. Le cortaron la lengua. En 1802, otro cacique descendiente de los incas, Astorpilco, recibió las visitas de Humboldt, otros héroes que el tiempo se ocupó de rescatar de la derrota fueron los mexicanos Hidalgo y Morelos. Desterrados en su propia tierra, condenados al éxodo eterno, los indígenas de América Latina fueron empujados hacia las zonas más pobres, las montañas áridas o el fondo de los desiertos. A medida que se extendía la frontera de la civilización dominante. En América Latina, la independencia había remachado a perpetuidad
el poder de los dueños de las tierras y los comerciantes enriquecidos en los puertos, a costa de la anticipada ruina de los países nacientes. Las antiguas colonias españolas y también Brasil eran mercados ávidos para los tejidos ingleses y las libras esterlinas al tanto por ciento. La máquina de vapor, el telar mecánico y el perfeccionamiento de la máquina de tejer había hecho madurar vertiginosamente la revolución industrial en Inglaterra. Se multiplicaban las fábricas y los bancos, los motores de combustión interna habían modernizado la navegación y muchos grandes buques navegaban hacia los 4 puntos cardinales, universalizando la expansión industrial inglesa. En realidad, antes de las guerras de independencia, ya los ingleses controlaban buena parte del comercio legal entre España y sus colonias, y habían arrojado a las costas de América Latina un caudaloso y persistente flujo de mercancías de contrabando. El tráfico de esclavos brindaba una pantalla eficaz contra el comercio clandestino, aunque al fin y al cabo también las aduanas registraban en toda América Latina una abrumadora mayoría de productos que no provenían de España. En septiembre de 1811, un triunvirato reemplazó a la Junta como autoridad gobernante. Fueron nuevamente reducidos y en algunos casos abolidos los impuestos a la exportación e importación. A partir de 1813 la Asamblea se declaró autoridad soberana. Los comerciantes extranjeros quedaron exonerados de la obligación de vender sus mercancías a través de los comerciantes nativos. El comercio se hizo en verdad libre. Habían reemplazado también la producción de los tejedores argentinos, estrangulados por el puerto librecambista, y el mismo proceso se registró con variantes en otras regiones de América Latina. El comercio libre enriquecía a los puertos que vivían de la exportación y elevaban a los cielos el nivel de despilfarro de las oligarquías ansiosas por disfrutar de todo el lujo que el mundo ofrecía, pero arruinaba las incipientes manufacturas locales y frustraba la expansión del mercado interno. A principios del siglo XIX, apenas la 10ª parte de la población argentina residía en Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos. Con ritmo lento y por medios rudimentarios se habían desarrollado una industria nativa en las regiones del centro y el norte, mientras que en el litoral no existía ningún arte ni manufactura. Córdoba fabricaba más de 70.000 ponchos, 20.000 frazadas y 40.000 varas de bayeta por año, zapatos y artículos de cuero, cinchas y vergas, tapetados y cordobanes. Las curtiembres y talabarterías más importantes estaban en Corrientes. Los agentes comerciales de Manchester, Glasgow y Liverpool recorrieron Argentina y copiaron los modelos de los ponchos santiagueños y cordobenses y de los del uso del país. Los ponchos argentinos valían 7 pesos, los de Yorkshire 7 pesos. La industria textil más desarrollada del mundo triunfaba sobre las tejedurías nativas. La miseria asoló las provincias interiores argentinas, que pronto alzaron lanzas contra la dictadura del puerto de Buenos Aires. Los grandes puertos de América Latina, escalas de tránsito de las riquezas extraídas del suelo y del subsuelo con destino a los lejanos centros de poder, se consolidaban como instrumentos de conquista y dominación contra los países a los que pertenecían, y eran los verdaderos por donde se dilapidaba la renta nacional. Los puertos y las capitales querían parecerse a París o a Londres. A la retaguardia tenían el desierto.